Hola, sean bienvenidos al Baúl de Dana. En esta ocasión les traigo la tercera parte de Me robé al primer amor de la protagonista femenina. No olviden suscribirse, darle like al video y comentar qué les pareció. Así que empecemos. Después de recuperarse y que el doctor diese su permiso, Karina fue a ocuparse del baile. Directamente se dirigió a la tienda de las perfumistas. Les cambió de ubicación a uno más concurrido para que Tatiana no pudiese salirse con la suya. Cuando abrieron la puerta, madre e hija tenían aspecto cansado, atareadas con su trabajo. Después de darle la bienvenida a Karina, entraron a la tienda. Le agradecieron por cuidar de ellas y el taller. El lugar no estaba ordenado, al parecer debido por su excesivo trabajo. Lily de inmediato se puso a ordenar todo el interior y luego de esto, Lela hizo la presentación del perfume realizado. Dijo que fue creada para las mujeres fuertes de la época. Presentaba notas especiadas que causaban un gran impacto. Cuando lo probó, el aroma era fuerte al principio, pero luego de un momento se volvió sutil y un aroma muy fragante. Ambas, Lily y Karina, disfrutaron del aroma. No estaba segura si tendría un gran impacto con los nobles y la naturalidad con la que Lela hizo la presentación le causó una gran seguridad a Karina. Estaba mejor preparada de lo que pensaba. Preguntó por qué el aroma era intenso y especiado desde un principio, distinto a los aromas que se vendían en el mercado, los cuales eran más florales, y se preguntaba si atraería a los nobles, quienes se basaban por más estar a la moda. La respuesta de Lela fue que sí. En efecto, los perfumes que estaban de moda eran florales, con notas suaves y atractivas, aunque el inconveniente era que no duraban mucho, al contrario de este. No solo tenía una larga duración, sino que al principio era intenso y luego era refrescante, en especial por la temporada cálida que vendría pronto. Por eso estaba segura que tendría un encanto refrescante y no se trataba solo de crear un buen aroma, sino de entender la estación en el mercado de perfumes. Estuvo de acuerdo con Nivea que Lela era una perfumista genia. Preguntó a Lily qué pensaba de esto, ya que tenía un buen ojo para los perfumes. Lily estuvo de acuerdo con ella. Alegre al llegar a una aprobación unánime, preguntó si tenían un nombre para el perfume. Madre e hija se vieron la una a la otra antes de decir que el nombre de esta era Karina, lo cual sorprendió a la princesa. Rápido mencionó que según describieron al perfume, ella no creía que ella fuese fuerte o capaz para ser la modelo del perfume, pero Nivea contestó que eso no era así. Cuando mencionaron la fuerza, no solo se referían a la fuerza física o el poder, sino de saber esperar y actuar cuando se necesitase, además de tener el coraje de ayudar a los débiles. Nivea agregó que el perfume era en honor a la princesa, quien la salvó del fuego ese día. Preguntó si le permitiría usar su nombre. Esta era la primera vez que halagaban a Karina. Era extraño y reconfortante. Por esa razón permitió que ellas hiciesen lo que deseasen. Luego de despedirse y dirigirse a la mansión, en el camino, Lily alabó a las perfumistas y al nuevo perfume. Karina se alegró mucho de salvar ese talento de las mañas de Tatiana y muy feliz de ayudarlas. Aunque planeó su venganza con un corazón ligero, no importaba si tenía éxito. Era suficiente si no lo hacía. Además, pensó que era vergonzoso involucrar a alguien en esta, pero era reconfortante tener a alguien junto a ella, y por lo mismo, tanto Lily como ella esperaban con ansias la fiesta. Por otro lado, Aster, el emperador, recibía los resultados de una encuesta hecha a la población. Los resultados eran satisfactorios. La aceptación del emperador era del más del 20% en comparación al realizado el año anterior. Después de suprimir la rebelión y debido al brutal castigo de los rebeldes y los mercenarios mandados a atentar en contra de su vida, la percepción de su población era sumamente baja. A pesar del castigo, los intentos en contra de su vida continuaron, y esto era solamente la culpa de su padre. A pesar de su puesto como príncipe heredero, no le dio poder ni la aprobación que él necesitaba. Al parecer, el aumento en la satisfacción de su población no solo se debía a las buenas decisiones gubernamentales que había tomado. Al parecer, su buena relación con la princesa Pioner había ayudado. Mientras agradecía el buen informe que llegó, uno de ellos avisó que la princesa había llegado. Por esa razón, despachó rápidamente a sus asistentes, mientras esperaba expectante el encuentro con Karina. Una vez con la princesa, se disculpó por siempre encontrarse en ese aburrido lugar. A Karina no le molestaba esto. Siempre la llevaba al invernadero, que estaba cerca de su despacho. Sabía que lo hacía para no abrumarla. Además, no le disgustaba tanto, ya que sabía que ese lugar era su lugar secreto, aunque también la hacía sentir incómoda por conocer un secreto de él. Y para aligerar las asperezas, sacó la invitación que había llevado, el propósito de su visita. La expresión de Aster se iluminó, como si lo esperase. De inmediato informó que era para la fiesta que estaba organizando, y si estaba ocupado no estaba obligado a ir. Aster contestó que sí lo estaba,
pero se tomaría el tiempo para asistir. Su declaración era sorprendente. Sabía que él, como el emperador, no podía asistir a cualquier banquete, y tras esa declaración solo hizo retumbar su corazón, hasta que Aster, con una voz amable, mencionó: eso era lo que se necesitaba entre ellos. Esa sola mención de necesitar la hizo volver a la realidad. Ellos estaban en una relación contractual y por lo mismo tenía que ser cautelosa. Sin cambiar de expresión, le agradeció, terminando así la reunión. Finalmente, el día de la mascarada llegó. El vestido de Karina parecía sencillo a comparación de la pomposidad que probablemente se vería en los demás asistentes de la fiesta, pero Karina estaba segura que esa noche brillaría junto a su producto, aunque estaba un poco incómoda por el escote excesivo del vestido. Cuando entraron sus padres, al verla, ambos expresaron sus pensamientos. Al duque le parecía muy revelador, mientras que a su madre la falta de joyas lo hacía ver muy sencillo. Karina les informó que estaba muy bien para su propósito. Su madre, en un suspiro, le recordó que siempre era tímida, incluso en su fiesta de 10 años. La que destacó en esta era Tatiana, incluso más que la cumpleañera. Karina reflexionó que lo había hecho para cumplir su papel como extra, pero eso ya no pasaría. Le aseguró: quien destacaría más que nadie sería ella. Vio que las palabras que había soltado hicieron sentir orgullosa a su madre. Cuando llegó el momento, las luces se apagaron, mientras destellos dorados empezaron a acercarse de la parte más alta, en donde la aparición de Karina fue deslumbrante. La anfitriona les dio la bienvenida, donde también anunció que les brindaría un regalo. Con un movimiento, el efecto visual hizo su trabajo, como si muchas mariposas doradas salieran desprendidas de Karina a cada uno de los asistentes. Las mariposas doradas tenían impregnadas el olor de su producto, la cual de inmediato se hizo presente en medio de todo el salón. Todos estaban muy interesados con el aroma. Karina miraba la escena con fascinación. Todo había salido mejor de lo pensado. El efecto visual había hecho su trabajo, todo gracias a la magia de su madre. Era magnífico recibir atención. Se riñó mentalmente por vivir en la mediocridad al pensar que solo era una simple extra, pero se dio cuenta que la única culpable de su inferioridad era ella misma. Incluso cuando perdió sus prometidos, pensó que era debido a su posición y por la misma razón no quiso llamar la atención y siempre dejó que Tatiana brillase, pero solo había sido patética. Se engañó durante todo ese tiempo. En ese momento, una voz la sacó de sus pensamientos. Este se dirigió a ella como la dama de las mariposas. Reconoció al hombre llamándolo por su nombre, Daniel. De inmediato, este reprochó que no deberían llamarse por sus nombres. El tema principal de la velada era justamente el anonimato y el misterio. Agregó que estaba hermosa. La mirada que percibió de Daniel era de cariño, una que no había visto desde que eran pequeños, pero eso ya no importaba. Agradeció el cumplido, deseó que se divirtase y mientras se alejaba, Daniel solicitó que esperase. Luego preguntó si quería bailar con él. Esa petición fue demasiado inesperada y por más que pensaba que lo ideal sería rechazar su invitación, el sonido del cristal roto los interrumpió. Era Tatiana. Había soltado la copa mientras preguntaba a Daniel que cómo era posible que le haya traicionado. Su mirada era simplemente de pura consternación. En realidad, ese día, Tatiana no se sentía bien. Desde antes de la fiesta se sentía muy ansiosa y frustrada. Aunque quiso alejar esos sentimientos, no podía evitarlos. Nada le salía como debía. Andrew estaba furioso con ella. Ya no había hombres que pululasen alrededor suyo. Supuso que la razón era solo Karina. Deseaba que desapareciese. Si eso era así, todo se resolvería. Estaba tan ensimismada en sus pensamientos que no notó que se hizo daño. La dama de llaves, al notarla de inmediato, se acercó a ayudarla y curarla. Propuso que lo ideal sería no asistir al banquete por lo ansiosa que le había visto esos últimos días. Ante la propuesta, Tatiana negó efusivamente. Tenía que ir, y no solo eso, ella debía ser la que destacase. Esa no era una simple invitación, era una declaración de guerra para apoderarse de su lugar. Preguntó curiosa sobre el paradero de su esposo. La mujer contestó que el duque necesitaba preparación y por lo mismo ella debería ir primero y él la alcanzaría. Quiso calmarla, suponiendo que pronto las cosas volverían a la normalidad de a poco, y por lo mismo debía procurar estar tranquila. A pesar de los intentos de la criada de sonar alentadoras, esas palabras solo calaron más en su interior. Había cometido un gran error al escoger a Andrew como esposo, teniendo tantos otros candidatos, pero eso no era importante. Después de todo, ella era especial, y con eso en mente se dirigió a la fiesta. Como era de esperar, era el centro de atención de todas las miradas, quienes a su sola presencia volteaban a verla, alegando que era muy hermosa
hermosa y nada podría opacarla. Gracias a su inusual cabello plateado, las personas notaron con facilidad que era la gran duquesa. Tatiana aceptaba con satisfacción los halagos, aunque quería recibir más elogios, sentir la envidia palpante de las mujeres hacia ella por su admirable belleza y los celos, obviamente. Después de todo, ella era la protagonista de ese mundo, aunque el sentimiento de grandeza le duró muy poco. Mientras se adentraba más al salón, la admiración de un aroma le quitó la atención que a ella le pertenecía. Vio que muchas personas se arremolinaron al centro del salón, halagando el gran aroma. Cuando ella se acercó para ver mejor el perfume, alguien se le acercó, dándole la bienvenida y ofreciendo su ayuda para la presentación del aroma. Al fijarse bien en la mujer, notó que era Nivea, por lo mismo mencionó su nombre en voz alta. En esta notó su nerviosismo, debido a que podría acusarla del incendio en público. La mujer frente a ella pareció notarlo, y con una sonrisa de triunfo informó que al parecer conocía a Nivea, y por lo mismo debía gustarle sus perfumes. La mujer se presentó como Lela, la perfumista jefe, quien creó la fragancia que sostenía, mencionando que era la hija de Nivea, y que el nombre del perfume que lanzaron era Karina. Esa conversación ya molestaba a Tatiana. Aún así, Lela continuó. Dijo que el nombre iba muy bien con el aroma. Propuso darle un papel de muestra para la catación, aunque de inmediato retiró la propuesta, alegando que no era necesario, ya que el aroma estaba presente en todo el salón y tan solo podía sentirla con respirar. Dicho esto, se despidió y se alejó. Un gran vacío se arremolinaba dentro de ella, después de escuchar los halagos de los otros presentes hacia Karina, refiriéndose a ella como alguien espectacular y genial. Escuchar eso era sumamente absurdo. Toda esa gloria debía ser dirigido hacia ella, no hacia Karina. Absurda por la situación, se dirigió al área de copas. Mientras ingería la copa, logró sacar de su mente que debía haberle quitado el libro antes de que pasase esa situación. De pronto reconoció a Daniel, que pasaba por su lado. Tocó el brazalete. No estaba tan lleno como antes, pero todavía estaba a la mitad. Lo miraba incrédula, preguntándose si había ido al lugar sin decirle nada debido a eso. Antes de nada, debía aumentar el contador, por eso lo siguió, pero cuando lo vio solicitando un baile a Karina, una sensación de ira, traición e inferioridad caló dentro de ella, algo que no sabía que existiese. Soltó la copa que tenía mientras preguntaba con lágrimas en los ojos en cómo se atrevía a traicionarla. Al parecer, había tomado la decisión correcta, ya que Daniel, al verla, trató de calmarla. Tatiana sabía qué palabras decir para tenerlo tendido a sus pies. Tocando el brazalete, agregó que era muy malo. Pensó que ellos eran el uno para el otro, y como supuso, Daniel de inmediato se acercó ante ella, dándole una excusa. Su plan iba bien, y veía cómo la favorabilidad de Daniel subía. La aparición de Tatiana fue en el momento exacto, ya que no sabía cómo rechazar la solicitud del baile, pero ese alivio de inmediato se convirtió en incomodidad. Las acusaciones que lanzaba Tatiana y la reacción de Daniel solo le hacían sentir como si tuviera una aventura con ella y su esposa lo haya atrapado. Los interrumpió. Alegó que cualquiera que viese esa escena pensaría en ella como la esposa de Daniel. Ante la incredulidad de Tatiana, agregó que ella ya estaba casada y nada más y menos que con el gran duque Andrew. Ante la afirmación de Tatiana, preguntó con una gran sonrisa: entonces, ¿por qué actuaba de esa manera? Como si hubiese sido engañada por Daniel. Incómoda, Tatiana contestó que su reacción era porque eran amigos. Karina, aburrida de la situación, ese tema ya le hacía sentir molesta. Solo dijo, antes de tomar un camino para separarse de ellos, que se divirtasen. Ella se iría. Daniel la detuvo de inmediato, agarrando su brazo, mientras Tatiana lloraba incrédula por esa acción. La alegoría de Daniel era que no haga eso. Tenían que hablar los tres juntos. Eran amigos. Karina se soltó del agarre. Aclaró que ya se lo había dicho antes. Ella no pensaba en él como amigo. Daniel preguntó por qué decía eso. Ellos se llevaban bien en la academia. La sola mención de la academia molestó a Karina. Con una expresión fría, dijo que no sabía si era simplemente descarado o alguien estúpido que había olvidado sus acciones. Le recordó que mientras estaban en la academia le pusieron un apodo. Si era consciente de eso, no tenía derecho a tratarla así. Un recuerdo doloroso llegó a su mente. Era otoño. Tenía 17 años cuando Tatiana empezó a salir con Daniel. Pensó que la protagonista Tatiana había elegido a Daniel como protagonista masculino y el dominio del juego había llegado a su fin, pero no era así. Debido a la influencia de la historia original, no importaba lo que Tatiana hiciese. Los que la rodeaban la interpretaban positivamente y si te enfadabas con ella, solo serías visto como la villana. Recordó un evento en específico. Fue cuando ella le prestó su tarea ya hecha. Lo único que tenía que hacer Tatiana era
para copiarlo, ya que ésta no había hecho la suya. Luego enviar los 2 cuadernos, pero ésta se excusó con que había olvidado llevar el cuaderno de Karina ante el profesor. Los demás solo se fijaron en su tierna expresión y no en su horror, que claramente afectaba a Karina. Cuando ésta reclamó claramente ese gran error, los demás solo la apuntaron de mezquina. Su enojo era irracional. La víctima era Tatiana, quien tenía que aguantar el feroz temperamento de Karina, y así, de alguna manera, la convirtieron en villana. Esa misma noche vio a Tatiana, Daniel y los presentes de antes. Se preguntó por qué estaban ahí sin estar presente. Se acercó un poco y pudo escuchar la conversación. Tatiana les informaba que siempre ella le había gustado a Daniel más que Karina desde pequeños. Otro chico agregó que desde siempre los había visto cercanos, y el otro joven supuso que la princesa Pioner era quien se interponía entre ellos. Tatiana no negó nada ni la defendió. Es más, para su sorpresa, agregó, siempre pensó que Karina estaba celosa de ella. El mismo chico halagó a Tatiana como linda y encantadora, y también supuso que Karina se sentía inferior hacia ella. En esa conversación salió su apodo, Princesa Inferior. Karina no entendía lo que sucedía, solo veía la alegre sonrisa de Tatiana al escucharla mencionar que eso sonaba gracioso. No entendía por qué ni Tatiana ni Daniel la defendían. Después de todo, ellos eran sus amigos. Aunque Tatiana era la protagonista principal, pues Karina pensó en ellos como sus amigos. Poco después, los rumores se esparcieron por la academia y escuchaba los descarados cuchicheos que querían ser escuchados. En estas decían que ella había obligado a Daniel a comprometerse y como alguien que atormentaba a Tatiana. También todos se referían a ella como princesa inferior. Con esos rumores, nadie se acercó a ella. En un principio pensó que no pasaría nada, ya que solo era un extra, pero aún así no podía ser tratada de esa manera. Pensó que podía arreglarlo si pedía a Daniel y Tatiana que aclarasen el rumor. Cuando lo hizo, prácticamente rogó que lo hiciesen. Tatiana, en un principio, amable se acercó a ella, mencionando que todo debió haber sido difícil, pero de inmediato, esa amable expresión que tenía cambió cuando dijo que no era su culpa que esos rumores comenzasen a circular. Daniel agregó que como eran amigos, le recomendaba que los rumores no se habían extendido sin motivo alguno. También que tenía que aprovechar esa oportunidad para reflexionar sobre su comportamiento. Esas palabras la dejaron atónita, y más aún cuando Tatiana, en son de despedida, dijo que como eran amigos, ella podía hablar con ellos cuando tuviese un momento difícil. Solo en ese momento se dio cuenta y cayó en ese pozo del cual no pudo salir, que ella solo sería un personaje extra, y eso no cambiaría, sin importar qué tipo de persona era, ni su apariencia, y peor aún, su habilidad, y a nadie le importaría si era humillada. Y ahora, volviendo al presente, la recordó a Daniel, que su apodo durante el resto de su etapa escolar fue Princesa Inferior. También que no le ayudó en esta. Daniel quiso excusarse, que no era así, esa no era su intención, pero Karina solo mencionó que él era un cobarde. No quería ser malo, y por lo mismo siempre guardaba silencio en momentos cruciales. Si quería hablar de amistad, primero tenía que reflexionar sobre su comportamiento, repitiendo las mismas palabras que fueron dirigidas a ella en su momento, aunque no contó con la audaz jugada de Tatiana, quien detrás de Daniel empezó a sollozar visiblemente, queriendo llamar la atención de los presentes. Con lágrimas visibles, interrumpió su conversación, alegando que nadie la defendió porque siempre había sido así de fría. Karina, aún molesta, solo la confrontó. Como siempre, ella quería ser vista como la víctima, tal como en la academia, sin notar que esas lágrimas y su reacción solo hicieron que fueran el foco de atención de los demás presentes. Y como era de esperar, la tildaron de la causante de esas fingidas lágrimas de Tatiana. Mientras veía la ganadora expresión de la misma, cayó en cuenta que las cosas serían iguales que antes. Sería vista como la extra malvada. Sentía que volvía al mismo pozo de antes, hasta que Aster se apareció ante ella. La saludó como mariposa y luego dirigió su mirada a los otros dos, insinuando que era injusto si eran dos en contra de uno, y por lo mismo se quedaba al lado de la joven mariposa para igualar la situación. De inmediato apareció Andrew ante ellos, alegando que eso no era necesario. Tatiana lo miró esperanzada, como alguien miraba a su salvador, pero su fría petición la dejó anonadada. Su esposo solicitó que debía disculparse y terminar con eso. Tatiana, muy molesta, se alejó del lugar, reacia a cumplir con la petición. Para Andrew, todo eso solo le causaba un gran dolor de cabeza. Al levantar la vista, notó que su hermana y Karina estaban ajenos a lo que acababa de ocurrir, y por lo mismo los dejó solos.
La aparición de Aster mitigó el inminente dolor de cabeza que se asomaba por esa situación. El joven emperador se disculpaba por la tardanza. Karina, al intentar aligerar el momento, solo contestó que no esperaba que fuese. Era demasiado pedir la asistencia del mismísimo emperador, quien debía estar ocupado con asuntos del estado, pero su reacción solo hizo que Aster se acercase más a ella. En un tono de broma, agregó que se aseguraría que tuviese más fe para eventos futuros. Agregó en un tono de complicidad que sería mejor mantener su identidad en secreto, de acorde al tema de la fiesta. Además, se habían esforzado en su atuendo para que nadie lo reconociese. Al verlo tan seguro, solo fingió que ese era el caso. Fingió que no supo quién era, pero era muy obvio para todos los presentes que él era el emperador. Al parecer, su exagerado comentario solo hizo sonreír al emperador, acusándola de ser muy mala para la mentira. Karina, con una risa sincera, solo contestó que tomaría su comentario como un cumplido. Un ambiente armonioso los envolvió. Al parecer, la sola presencia de Aster la calmaba. Mientras más lo conocía, la primera impresión que tuvo de él también cambió. Al parecer, lo veía más amable. Bueno, ¿qué más podría decir de alguien que la trataba tan cálidamente? Aster alegó que era muy bueno asistir a una de esas fiestas donde que podrías mentir y perdonar las mentiras. Karina agregó fingir que no se conocían a pesar de sí hacerlo. Era realmente liberador no revelar su identidad sin ser juzgado. Aster, sorprendido por lo último, preguntó si se sentía libre. Ante la duda de Karina, agregó que ya lo había sentido antes, pero siempre la había percibido como alguien seria y reflexiva en todo lo que hacía. Además, quería, aunque sea por un día, que ella se sintiese libre. Karina tomó valor y confesó que no podía confiar ni en ella misma, mucho menos confiar en alguien, ya que todos en los que había confiado la traicionaron, y la traición había sido tanta que sintió que desgarraba su corazón, y quizá por eso le daba demasiadas vueltas a todo, y a pesar de hacerlo, eso no hacía que todo se resolviese. Se detuvo por un momento, hasta que cayó en cuenta que la copa la hacía desvariar y soltar pensamientos con facilidad. Al parecer, Aster entendió a qué se refería, y por lo mismo, por agradecimiento a su invitación, él correspondería con otra, aunque era un evento oficial. Karina supuso que se refería al festival de caza, ya que estaban en esa época. Desde que Aster había asumido su poder en el trono, no había habido alguno, y había muchas razones para esta, pero la razón principal era el atentado en contra de su vida. Aster aclaró su sospecha, que sí, en efecto, era el festival de caza, y como ya se había establecido su poder, ese año se haría un gran evento. La propuesta le hizo sentir insegura. De nuevo, solo podía preguntarse cómo podría estar al lado de Aster, alguien como ella. Al parecer, el susodicho notó sus pensamientos y dijo que lo único que necesitaba hacer era aceptar lo que él casase. Karina agradeció y se disculpó. El que Aster se diese cuenta solo le hizo sentir culpable. Aster contestó que no se disculpase, y como ya había dicho antes, siempre estaría a su lado, y por lo mismo, ella podía ser egoísta. Karina no sabía si era por el buen vino, pero la expresión de Aster solo hizo que su corazón retumbase. Tatiana estaba aturdida. Su dulce expresión quedó atrás antes del incidente con Karina. Ahora estaba en una esquina del salón de la fiesta, al parecer excluida. Se le puso la piel de gallina gracias a la mirada que le dirigieron. No podía entender cómo es que las cosas pasaron de ese modo, porque fue ella quien debía disculparse, y en ese entonces alguien le llamó por Ángel. La voz era cálida y encantadora. El dueño de la voz era Andrew. Pensó que por fin él estaba ahí para apoyarla. Con el mismo tono encantador le propuso que se retirase. Ya habían pasado una velada encantadora. Esa cálida actitud hizo que todos a su alrededor lo mirasen con envidia por el atento esposo que tenía. Volvía a sentirse eufórica, pero la mirada que le dirigió Andrew mientras hacía gesto para acompañarla era sumamente fría. Temía esa expresión, tanto que rechazó su propuesta con inquietud, alegando que podía volver sola. No quería estar cerca. Al parecer, su actitud había molestado en gran medida a Andrew, que no dudó en retirarse sin mirar atrás. Gracias a su fría interacción, las personas que lo presenciaron comenzaron a susurrar sobre los rumores de su problema matrimonial. No podía creer que algún día ella podría escuchar los malos rumores sobre ella. Temblorosa rogaba que alguien la salvase. De inmediato escuchó la voz de Daniel, su salvador, llamarla por su apodo. Titi, al ver su triste rostro, propuso que la acompañaría hasta la salida. El transcurso hasta los carruajes fue en sumo silencio. Daniel señaló a uno de ellos, informó que podía tomarlo. Ellos eran amigos, así que si estaba pasando por un momento difícil,
difícil, siempre podía contar con él. Al escucharlo, Tatiana se sintió aliviada y conmovida. Al parecer, no importaba cuánto había bajado su simpatía por ella, Daniel siempre estaría a su lado. Aún así, debía levantar ese indicador. Se acercó, queriendo tomar su mano, agradeciendo su ayuda. La expresión de Daniel se oscureció a su actuar y se apartó de ella bruscamente, dejándola estupefacta. Su oscura expresión se suavizó un poco y alegó que Karina tenía razón. Tenían que trazar un límite. Ella estaba casada y lo mejor sería mantener la distancia. Tatiana se subió al carruaje. Todo salía de mal a peor. Era un desastre. Estaba agotada. Nada le estaba saliendo como estaba planeado. Se preguntaba qué podía estar haciendo Raymond. Su plan era simple. Tenían que sacar del mapa a Karina. Una vez que ella desapareciese, todo se resolvería. El carruaje que la transportaba de pronto se detuvo abruptamente. El cochero se disculpó apenado e informó que alguien se interpuso en su camino. De inmediato, la puerta del carruaje se abrió asustándola por ser tan repentino. Era Wilhelm. Su mirada era algo extraña. Al igual que abrió la puerta, se acercó abruptamente a ella. Estaba asustada por algo que pudiese hacerlo, pero esta extraña sensación de terror se calmó al ver el rostro de Wilhelm en llanto y su indicador estaba en 98%. Se sorprendió por tan alto número. Wilhelm, aún en un llanto, preguntaba por qué lo evitaba. Al parecer, esa actitud le hizo entender que no estaba de todo perdido. Con gentileza tomó su rostro y explicó que todo lo había hecho por él. La gente dudaba de su relación. Wilhelm, confundido, contestó que tener amantes no tenía nada de malo, en especial en un matrimonio arreglado como el de Tatiana. Esas palabras le hizo entender que Wilhelm estaba seriamente perdido por ella, tanto para llegar a creer en esa estupidez, aunque había dejado que lo malinterpretase, pero su intención no era que él se convirtiese en su amante. Aún así, contestó que a pesar de eso, no sería bueno que la gente hablase del tema. Wilhelm contestó con ímpetu que no le importaba lo que la gente pensase. Él había dejado todo por ella. La mitad de su herencia que le correspondía se había dado a Karina. Fue expulsado de la Orden de Caballeros. Incluso en su casa era ignorado, pero aún así no necesitaba nada más que a ella. Le suplicó que no la abandonase. Tatiana prometió que no lo haría. Le dio un abrazo para tenerlo a sus pies como ya lo estaba. Wilhelm, por otro lado, esperaba que su promesa sea sincera. Después de todo, su mundo solo brillaba cuando ella estaba dentro de este. Ya había perdido mucho para estar con ella y ese abrazo le hizo sentir que todo había valido la pena. Al regresar en la residencia del duque, Tatiana se cambió de ropa. Se dirigió a la habitación de Andrew. Después de decirle que tenía una petición, Andrew la dejó pasar. A pesar de esa fría actitud, Tatiana solicitó que Wilhelm se unase a su orden de caballeros. Andrew, incrédulo, preguntó si de verdad quería que él pusiese a su amante en su orden. Tatiana, sobresaltada, contestó que él no era su amante, solo era un amigo. Andrew arremetió en tono sarcástico que estaba bien si era así, pero otras personas no pensarían lo mismo. Si lo ponía en su orden, solo sería criticado como un tonto para tenerlo más cerca de su esposa. Tatiana, nerviosa, contestó que lo ideal era mantenerlo cerca por ser uno de los pocos maestros de espada en el imperio y también sería bueno para su causa. Solo entonces Andrew, con una expresión de determinación, dijo que estaba en lo cierto. Si lo que quería era recuperar lo que era suyo, tenía que aceptarlo. No importaba si era su amante o el mismísimo Lucifer, lo haría. Todo por el bien de su plan. Y así la despidió de su habitación. A pesar de esa bella sonrisa, escondía algo cruel y siniestro. Sin más, salió de la habitación. Una vez en la suya, se desplomó. Estaba más nerviosa de lo habitual. Sus mareos eran cada vez más recurrentes y peores. Todo después de que el brazalete se había roto. Tomar decisiones la habían agotado más. Todo por un simple error. Por un momento quiso renunciar a todo lo que había logrado, pero no podía dejar que Karina le quitase todo ese esfuerzo. Después de despedir a los asistentes de la fiesta, Karina estaba satisfecha. Lo planeado había salido como ella deseaba. Cuando Lily llegó, Karina agradeció su arduo trabajo, aunque Lily restó importancia. Se había divertido demasiado. Alardeó que Karina le había dado unos buenos sopetones a esas descaradas cucarachas, y la aparición del emperador solo ocasionó que se viese más espectacular ambos. Al final le hizo entrar a casa y contarle todos los detalles. Después de darle unos mensajes para que descansase, se dirigió a su habitación y de la nada vio brillar el joyero donde tenía la pulsera. Al abrirlo, una ventana de decisiones se abrió delante de suyo. Felicidades, la ruta de Wilhelm ha sido confirmada. Show de lanzamiento espectacular. Karina no podía creer cómo era que se había desbloqueado ese final. Ella había logrado quitarle las islas y había comenzado su negocio de perfumes. Y mientras tanto, otra ventana apareció. Los logros debilitan la disuasión. De inmediato, el aire que la rodeaba se volvió ligero y así, por fin,
fin entendió cuando vio la palabra disuasión. Era absurdo, un mundo que solo giraba alrededor del personaje principal, así que esa era la razón por la que sintió que la influencia de Tatiana había disminuido desde la escena final de Andrew. En definitiva, una vez que se complete la ruta final, la influencia bajaría, y sabía muy bien que esto también era conocido por Tatiana. Por eso estaba tan desesperada por no perder a ninguno de los protagonistas en sus manos. Por fin entendió que ella había completado el final de Wilhelm, pero también se preguntaba si incluso si no era igual, ella podría ver la escena final del juego. De todos modos, el final más rápido que podría ver era la ruta de Daniel. En este final, Tatiana instalaba un honorable hospital llamado Playroom. Los médicos que patrocinaron introdujeron un nuevo método quirúrgico y los nombres de Daniel y Tatiana, quienes fundaron el hospital, se difundieron por todo el continente. Y así, una idea vino en su mente. Ella podría fundar el hospital, el dinero no le faltaba, aunque no podía contar con el corazón del protagonista. En fin, eso no importaba. Si ella cumplía con los finales, el dominio total desaparecería. Aunque había alguien que era sumamente difícil de conseguir, y ese era Raymond, quien era más hostil con ella. Según recordaba en su final, en este Raymond renunció a su posición como mago y fue leal solo a Tatiana, por ser simplemente Tatiana. Al imaginarlo llamarla dulcemente por su nombre y arrodillarse ante ella jurando su lealtad, solo hizo que le diese escalofríos. Ese era un escenario imposible de ver. No había manera de que eso pasase. Tendría que pensar en una manera, pero ese tema era uno para más tarde. Lo primordial era empezar por Daniel, aunque no sabía qué tan similar debía ser el final para que el sistema lo aprobase, pero lo haría lo más parecido posible. Lo primero que hizo fue solicitar una reunión a través de una carta. Si era como el final de Wilhelm, esto también se convertiría en un éxito. No podía recordar quiénes eran los médicos, pero con la ayuda de Daniel podría hacerlo. Cuando pensaba en ello, era bastante vergonzoso, pero su primera ruptura había sido con Daniel, y este era oficial. Raymond y Andrew solo terminaron como un escándalo antes de que pudiese ser un compromiso oficial, aunque era tarde, pero necesitaba conseguir una compensación de su ruptura. La respuesta de Daniel llegó rápido, y la fecha también. Daniel, inquieto, inició la conversación preguntando cuál era el asunto del que quería hablar. Sin tapujos, Karina propuso que se le brindara una tierra que él poseía en la capital como compensación de su ruptura del compromiso. Si bien antes lo había rechazado a pesar de su inicial propuesta, pero ahora había cambiado de idea. Al verlo inquieto, preguntó si no quería hacerlo. Daniel negó con efusividad y contestó que esa tierra en específico la había vendido a Tatiana. Era inesperado. Sorprendida, preguntó para qué quería Tatiana esa tierra. También sospechó que Tatiana conocía el final de la historia original. No por nada se había acercado a Nivea y comprar ese terreno en específico, por adelantado, habiendo otros tantos y mejores. La propuesta de Daniel fue que no lo sabía y lo sentía. Entendía que Daniel casi nunca se negaba a una petición de Tatiana. Solo contestó que entendía, y por lo mismo preguntó por uno de los conocidos, un amigo cercano, quien se especializaba en magia y medicina. Quería que se le presentase. Incluso si no conseguía el lugar, establecer el hospital con las mismas personas podría funcionar. Al verlo de nuevo con esa actitud de inquieta preguntó si ya se lo había presentado a Tatiana, porque se lo había pedido primero, ¿por eso dudaba? Daniela, al verla de esa manera, contestó que no era así. Había perdido su contacto después de graduarse. Además, lo habían expulsado de su familia. Lo último la sorprendió, preguntándose si había pasado lo mismo que con Nivea, pero simplemente, ¿por qué ese mundo era injusto con los extras? Solo solicitó que le brindase la ubicación cuando él la obtuviese. Daniel, cohibido, respondió que lo haría, y por lo mismo solicitó que lo perdonase por todo el daño que le había causado. En la academia, su mirada era sincera, tanto que repetía varias veces que lo sentía. Sus ojos se aguaron ante la respuesta de Karina. Por más que le pidiese disculpas, no podía borrar todo el dolor que sintió, pero al verlo tan arrepentido, solo agregó que si su arrepentimiento era cierto, solo tenía que dejar de esconderse detrás de la hipocresía. Solo así podría disculparlo. Se encontraba de nuevo en su habitación, después de su nada fructífera reunión con Daniel. No había encontrado nada de lo que quería, ni las tierras, ni el médico. Por el momento tendría que pensar en un plan para Raymond. La palabra clave para el final era lealtad, la cual él no dudaría ni un solo momento en entregársela a Tatiana. Tampoco dudaría en renunciar a su puesto de maestro de la torre, pero con ella era diferente. Si ofreciese algo que demostrase su lealtad, quizá eso pudiese funcionar, incluso si usaba otro método.
Unos días después, muy entrada la noche, fue informada que habían capturado a Raymond por entrar a hurtadillas a la mansión. Mientras era dirigida al lugar, solo podía sonreír con satisfacción. Después de todo, Raymond había caído en su provocación. Era tan predecible. Si las cosas iban como planeaba, el plan podría tener un mejor resultado. Cuando entró al almacén donde lo tenían, la hizo sentir triunfadora al verlo así de callado y ameniatado, tanto que no dudó en molestarlo, preguntando sarcásticamente la razón de estar en su casa. Verlo querer vociferar y no lograr hacer un ruido era un gran espectáculo. En especial, el que no pudiese usar magia debido a su interrupción solo hizo que chocase con una barrera mágica. Desató un sello de su poder mágico. En ese momento no era diferente a un humano común y esa ocasión merecía ser reprochada. Preguntó cómo se sentía no poder usar magia y ser un humano común y corriente. Después de todo, su madre era la maga más importante del reino. ¿Cómo pensó que no estaría preparada? El guardia que lo acompañaba preguntó si deberían entregarlo para ser juzgado. Karina no negó, no lo entregaría y pidió privacidad. El guardia obedeció cuando Karina aseguró que estaría bien. Una vez solos, Karina le quitó la mordaza que lo impedía hablar. Raymond, en tono de reproche, dijo que no sabía que así trataban a los invitados del duque. Karina, con una expresión, contestó que él no era un invitado, solo podía ser considerado como un vil ladrón al querer entrar a hurtadillas a su casa. Preguntó si la razón de esto sería la grabación de Tatiana que tenía en sus aretes mágicos, reproduciendo un fragmento. Solo reprodujo hasta la ofensa que le hizo al emperador, preguntando si quería escuchar cómo confesaba que había sido ella quien quería lastimar a Nivea. Raymond, nervioso por tal acusación, preguntó si quería utilizar eso para chantajearlos. Karina lo negó, no haría eso, y había informado a través de la carta que tenía la debilidad de Tatiana, y si realmente la amaba tenía que hacer un trato con ella, y si lo hacía, se lo daría. Raymond se negó a hacerlo, efusivamente alegando que jamás lo haría. Karina, con una actitud positiva, dijo que no tenía nada que ganar. Después de todo, no tenía el apoyo de la familia Castle, quienes lo habían expulsado. No era ni el maestro de la Torre Mágica, debido a que muchos del directivo de la institución se negaban a aceptarlo, y ni hablar de los enemigos que había conseguido por su carácter tan altanero que poseía. Gracias a su fuerte orgullo, la mirada de ira de Raymond cambió a una de incomodidad. Sin previo aviso, Karina se acercó a Raymond, alegando que ya sabía que interrumpiría en su casa. ¿Era tan predecible? Raymond preguntó entonces si eso acaso no los hacía iguales de insignificantes. La respuesta de una Karina, quien soltó una carcajada muy sonora, fue que ella no era la misma de la academia. ¿Qué pasaría si ella lo denunciaba sobre la interrupción? A diferencia del incendio, había pruebas que no podía borrar y muchos testigos. Lo que ocasionaría sería que perdiese su puesto de la Torre Mágica. ¿Acaso no era consciente de la gravedad de sus acciones? Además, luego entregaría al tribunal la grabación de Tatiana, y como ya había escuchado, en esta había pruebas de su culpa sobre el incendio y el claro insulto de Tatiana al emperador, la principal instigadora del incendio. Si tenía suerte, su pena sería la cárcel. Por lo contrario, podría acabar con su vida. En todo momento, la expresión de Karina era triunfante. Raymond preguntó entonces qué es lo que quería de él. Al parecer, la razón fue solo Tatiana, que lo obligó a doblegarse. Karina, en son de burla, contestó que era su cuerpo. Y como era de esperar, Raymond se sonrojó, a más no poder por la propuesta, preguntando si estaba demente, y lo mejor sería que aclarase a qué se refería. Su reacción solo hizo que se divirtiese. Una vez satisfecha por su reacción, fue directa. Quería que le brindase sus presas de caza en el próximo festival. La respuesta de un incrédulo Raymond, como si fuese un gato molesto, fue que acaso quería que le presentase su presa como un cariño y lealtad. ¿Acaso ella era alguien con gustos extraños, quien se emocionaba por recibir regalos de una persona que lo odiaba? Karina, un bromista, contestó que eso no era todo. Disfrutaba verlo enojado. De todos modos, tenía que elegir entre perder su puesto como maestro de la Torre Mágica o dejar de lado su orgullo y ofrecerle su presa. Antes que conteste, llamó a los guardias a que lo liberasen. Una vez libre, aceptó el acuerdo. De inmediato le entregaron unos papeles. Explicó a un sorprendido Raymond que era un contrato. No podía confiar simplemente por un acuerdo verbal. Raymond leyó el contrato en voz alta y aumentaba el volumen cada vez que avanzaba indignado. En esta decía que debía darle a Karina la presa que cazase en el festival, obedecerla incondicionalmente en todas sus órdenes hasta el festival. En caso de incumplir el contrato, perdería toda su magia y renunciaría a su posición como sucesor de la Torre Mágica. Indignadísimo, botó al suelo el contrato, alegando que solo lo quería como esclavo y no lo firmaría. Raymond era alguien que amaba la libertad más que nada, y era la primera vez que lo veía así, de acorralado, y por lo mismo era bastante agradable. Ordenó a su caballero que llamase
llamasen a los guardias para reportar algo, lo cual hizo que aceptase de inmediato y lo firmó a regañadientes. Una vez terminado, un acto de hechizo se hizo presente en su cuello. Sorprendido por esto, irritado vociferó que ya estaba hecho. Karina, satisfecha, contestó que sí, ya debía retirarse. Por alguna razón, Raymond no se movió. Extrañada, preguntó por qué todavía seguía ahí. ¿Acaso su especialidad no era moverse de un lugar a otro? Raymond murmuró que no funcionaba. Karina, al no escuchar bien, solicitó que tenía que decirlo en voz alta. De inmediato vociferó que no podía hacerlo. Al parecer todavía no había regresado su magia. Parecía un niño a reaccionar de esa manera. Karina estaba incrédula, ya que debía haber vuelto una vez la cuerda haya sido cortada, ya que ésta lo contenía. Aún como un niño en pleno berrinche, solicitó que debía asumir la responsabilidad por esto, cosa que calmó su paciencia. No creía que ese podría ser la primera orden que le daría, pero era que se retirase. Sin más, salió del lugar, no sin antes culpar a Karina y responsabilizarla, que sería solo culpa suya si algo le pasase por dejarlo de esa manera. Ella era solo alguien muy cruel. Mientras se arrepentía de no haber escuchado a Tatiana cuando le hizo la solicitud, el de deshacerse de Karina, recordó lo que pasó ese día. Después de que Tatiana le hiciese la solicitud, él preguntó si podía hacer la otra. Él cumpliría con cualquier cosa que le pidiese. La actitud de Tatiana cambió a una fría. En modo de reproche, Tatiana vociferó que le había prometido que pudiese cumplir cualquier cosa solo por ella, pero era un mentiroso. Raymond estaba intimidado por esa actitud. Explicó, eso solo los metería en problemas y así se convertirían en unos criminales. Además, él no odiaba tanto a Karina como para querer hacerle tal cosa. Por eso no lo hizo. Tatiana, molesta por su explicación, solicitó que lo olvidase. Después de todo, ni siquiera lo había podido ayudar a conseguir un simple libro de recetas. Mucho menos podría hacer eso. Después de todo, no era nadie especial, así que por lo mismo se retiraría. Raymond no quería ser visto como alguien insignificante para Tatiana, así que por lo mismo le entregó un anillo. Tatiana, inmutable, lo rechazó. Ella ya tenía muchos de esos y de mejor calidad. Raymond explicó que ese no era un anillo ordinario, era una antigua piedra estacional que podría utilizar magia para manipulación mental. Si usaba bien ese anillo, su relación con Tatiana podría solucionarse. Además, ese anillo no dejaría rastros, así que no debía preocuparse por eso. Al parecer, ese anillo había convencido a Tatiana, tanto que le había dado un abrazo de agradecimiento, alegando que solo lo tenía él. Esas palabras hicieron que se sintiese como un ancla para Tatiana, y ahora estaba sumamente arrepentido. Tatiana tenía razón. No podía creer que Karina lo estaba amenazando de esa manera. Para su sorpresa, la puerta que miraba vehementemente se abrió, dando paso a una Karina muy seria. Mientras lo miraba con reproche, Raymond demostró que ya había aparecido su magia para distraer de todo lo que estaba vociferando antes que saliese, pero Karina solo dijo que le pondría un guardia. Esa era la amabilidad hacia él, así que debería agradecerlo, pero la mirada que le brindaba el guardia lo hacía sentir ansioso. La aparición de la princesa Pioner y su guardia solo impidió que la tarea de una persona que vigilaba a Raymond fuese frustrada, y esta era deshacerse del mago. Karina se encontraba en el barrio Kaltz, en camino para encontrarse con Robert, el amigo de Daniel. Este había encontrado su ubicación, pero Daniel le estaba siguiendo a pesar de su negativa. Su antiguo prometido se rehusaba debido al peligroso barrio, y lo mejor sería que lo acompañase a alguien con presencia masculina. También alegaba que quería ver a su amigo. Sin embargo, Karina solo ignoró su propuesta y se adelantó. Una vez en la dirección, pudo ver que había 2 cobradores que amenazaban con hacerle cosas atroces si no cumplía con el pago. Sin querer interrumpir y ocasionar más inconvenientes, se ocultaron para ponerse de acuerdo en cómo actuar. Por las amenazas y actitud de los cobradores, parecían prestamistas ilegales. Daniel se adelantó, alegando que era peligroso y lo mejor sería que esperasen. Él tendría una charla con ellos. Muy confiado, solicitó que le prestasen atención, pero en el momento en que los hombres intimidadores voltearon, toda su confianza desapareció. Un poco tímido, sugirió que lo dejasen pasar. Tenían asuntos con el propietario, pero el hombre robusto se acercó intimidante ante él. Contestó que no seguiría su sugerencia. Ellos habían llegado primero, así que debería esperar su turno. La expresión del robusto hombre lo asustó y aceptó su sugerencia de esperar su turno y propuso la misma solución a Karina. Al verla tan enojada, se disculpó por arruinar su propósito. Karina sabía que Daniel era un cobarde, así que con determinación ella se enfrentó a los hombres. Estos, muy confiados, quisieron acercarse ante ella, pero de inmediato Karina lanzó un fuerte silbido y de inmediato apareció un guardia. El fornido
fornido hombre se abalanzó ante él con su amigo animándolo. Sin esperarlo, el guardia esposó a ambos hombres, que según la ley era ilegal prestar dinero y cobrar deudas a cualquiera que no estaba registrado en el imperio, y por lo mismo procedía a arrestarlos. El guardia se despidió de Karina mientras ésta agradecía su ayuda y que transmitase ese agradecimiento al emperador. Daniel, sorprendido, se acercó ante ella preguntando qué es lo que había pasado. Karina contestó que sabía que ese barrio era peligroso, por eso el emperador le había asignado al guardia, que había hecho acto de presencia ese día. ¿Acaso pensaba que había ido ahí sin estar preparada? Luego de esto tocaron la puerta del lugar. Encontraron al hombre escondido debajo de la mesa. Parecía muy asustado, pensando que eran los prestamistas. Solo dijo que no tenía dinero, prometía devolvérselo luego. Todo esto mientras cerraba los ojos. Karina le hizo entender que no era prestamista. Daniel se presentó como su viejo conocido. Karina se presentó solicitando una charla. Robert, al reconocer su nombre, mencionó que ella era la persona con quien Daniel se iba a casar. Antes de escuchar la explicación completa, de inmediato se acercó ante Daniel, eufórico por creer que habían arreglado sus diferencias y seguir juntos. Karina, enojada, aclaró que eso no era cierto. Estaba en ese lugar por otra razón. Anunció que quería abrir un hospital con él como médico, y el director de el médico, de inmediato se negó. Él no estaba de acuerdo. A su negativa, Karina intentó de otro modo. Sabía que su investigación estaba incompleta y por lo mismo sugirió que podría ayudarlo financieramente a que lo terminase y así convertirse en el director del hospital. Su expresión se volvió oscura y se negó. Dijo que había personas talentosas quienes eran adecuadas más que él. A pesar de que Karina contestó que él era muy talentoso, él se negó. Le dio dos nombres, Eric Foreman y Allison Cameron. Al ver que se fijaba en el cuadro delante suyo, supo a quiénes se referían. Robert agregó que ellos eran las personas con quienes había estudiado y estaban más que calificadas. Sin aceptar más palabras de Karina, agradeció su visita. Amable, solicitó que se retirasen de su casa. Una vez fuera, Karina no podía creer lo que había sucedido. No recordaba del todo la escena final debido al tiempo, pero parecía que no había solo un médico en la escena final, sino tres, al igual que la foto. Preguntó a Daniel si sabía de ellos. Daniel, nervioso como antes, contestó que los tres eran alumnos del Dr. Gregory, por lo que sabía que se separaron después de la muerte de su mentor debido a una enfermedad incurable. Era sumamente extraño que se separasen y su investigación terminase en nada, debido a lo exitoso que era. No habría problemas con la financiación y más extraño aún, abandonarlo solo porque su mentor falleció. Preguntó si Daniel sabía dónde estaban y qué hacían. Como últimamente era habitual en Daniel, lo hizo con duda. Informó que Foreman era de clase media y había dejado sus estudios por falta de dinero. Por lo mismo, abandonó la investigación. Y con respecto a Allison, ella trabajaba como doctora de Tatiana. La sola mención de Tatiana la hizo unir cabos. Daniel agregó que no se lo contó para que no se sintiese mal. Karina, acostumbrada a sus desplantes, aclaró que no era así y no le creía. Si recordaba sus discursos antiguos, siempre decía que no era intencional cuando dudaba entre Tatiana y ella, y al final rompió su compromiso y se fue con Tatiana. ¿Acaso eso no fue intencional? Daniel contestó que quería ser buena persona para ella. Karina, más sincera que nunca, lo negó. Él no quería ser bueno con ella, quería hacerlo con todos, pero mientras más hacía eso, solo se veía más hipócrita a sus ojos y se alejó de Daniel. De todos modos, no esperaba que él lo ayudase. Si bien el final de Raymond no podía ser como la historia original, quería que el de Daniel fuese lo más similar posible a la historia y por eso necesitaba reunirlos. Robert tendría que ser el director y antes que nada descubrir qué pasó entre ellos, pero antes que se alejasen más, Daniel informó que sabía dónde estaba Foreman. Para su sorpresa, estaba en un laboratorio. Al verla así, preguntó cómo había llegado a trabajar en ese lugar. Daniel informó que era por recomendación de Tatiana y gracias a Allison. Eric Foreman salió por la puerta. Después de las presentaciones, Karina preguntó por su trayectoria y luego de contar que sí, era el alumno del profesor Gregory, pero como no era de familia noble, el dinero siempre había sido un problema y gracias a lo que había aprendido podía de alguna manera sobrevivir. Parecía orgulloso al contar la parte final. Karina propuso que si él quería continuar con su investigación de hacía 3 años, ya se había reunido con su colega Robert para hacerle una propuesta y él había recomendado tanto a él como a Allison. Eric de inmediato preguntó cómo estaba su amigo. Karina, inocente, contestó que tenía conocimientos, que ellos tres eran amigos, preguntando si había perdido contacto. Incómodo, Eric solo contestó que era porque Robert cortó contacto con ellos. Karina indagó, pero Eric evitó la pregunta. Sabía que no sería fácil, así que soltó su propuesta. Establecería un hospital y quería que él fuese un médico
médico en este. Claro, también completaría su investigación y le daría una semana laboral de 4 días, horario flexible, vacaciones pagadas, bono alimentario. Las condiciones de trabajo serían mejores a los que él tenía en ese momento. No era necesario que se le brindase una respuesta de inmediato, podría pensarlo, y también quería persuadir a sus amigos. Si quería mandar una respuesta, podría comunicarse al ducado. Eric mencionó que pensaría en su propuesta. Solicitó que si volvía a ver a su amigo, le transmitiese un mensaje, solo que le dijese que no había nada que pudiesen haber hecho al respecto. Pocos días después llegó la respuesta de Eric. Eran magníficas. Ya tenían a uno de los 3.